buenas tardes, pues yo les platicaré acerca de la práctica número 3, que consta de la extracción y purificación de la enzima alfa-amilasa producida en la práctica número 2. Comencemos con los objetivos. Nuestros objetivos generales es extraer y purificar la enzima alfa-amilasa del medio de producción y realizar los ensayos cualitativos y cuantitativos para dicha enzima. Nuestros objetivos específicos son 4, y el primero pues es extraer la enzima mediante parámetros propuestos por el propio equipo de centrifugación y purificación. Otro objetivo particular pues es realizar la prueba de purificar la enzima mediante una diálisis de tipo casero, y además de realizarle pruebas cualitativas con harina como fuente de almidón y el reactivo yodo-rubor como revelador de prueba. Además también se determinará la cantidad de enzima mediante la prueba de Bradford. Continuamos con la introducción. Como bien sabemos, la alfa-amilasa pues hidroliza los enlaces alfa-1,4-glicosídicos del almidón y de otros polisacáridos. También pues su peso molecular ronda alrededor de los 40.000 a los 40.000 daltons. Según Fogarty en 1983, pues esta enzima también tiene una gran importancia en el sector industrial, debido a que pues ayuda a los procesos de cervecería, dulcería, cereales y pues también en la panadería. Aquí en la imagen tenemos la estructura de la alfa-amilasa, en la cual pues sobresalen ciertas partes de la estructura y se sobresalen con ciertos colores. Tenemos que la alfa-amilasa tiene un sitio activo y contiene un trío de grupos ácidos de color blanco y rojo, que hacen la mayor parte del trabajo. También contienen, la estructura contiene una cadena corta de 5 unidades de azúcar, las cuales se muestran en color amarillo y naranja. Y pues también esta enzima pues para su actividad requiere la presencia de los iones cloruro, y aquí en la imagen se presenta en una esfera de color verde que se une debajo del sitio activo, como en muchas amilasas lo presentan, donde pues ayuda efectivamente a la reacción, según MacGregor en 2001. Continuamos con la producción de las enzimas. Para la producción de la enzima tiene dos etapas fundamentales. La primera es la fermentación, en donde se multiplica el organismo productor de la enzima, y la otra es la recuperación y purificación de esta misma. Para la pureza se requiere, pues para el grado de pureza se requiere que depende del proceso, y pues depende también del uso que se le quiera dar. Aquí tenemos una imagen en la cual pues nos da los pasos a seguir para separar la enzima de los restos celulares, la cual pues se va centrifugando. El precipitado se retira, el sobrenadante se recupera, se vuelve a centrifugar y se hace así constantemente hasta que se tenga pues, hasta obtener 3 centrifugaciones. Posteriormente, pues para la extracción de enzima, pues obviamente depende el método depende de la fuente biológica, y pues también es importante seleccionar una buena sal para obtener una enzima ya una concentración de enzima óptima. Aquí tenemos una curva en la cual se observa el efecto de la concentración de la sal en la solubilidad de proteínas. Esta curva es característica para todas las enzimas, y pues se puede observar un pico en esta curva, el cual es el óptimo de concentración de la sal para extraer la mayor cantidad de enzima. Este efecto se le conoce como salting out o salting in, y pues nos lo menciona Tejeda en 2011, que pues obviamente es característico para cada enzima. Continuamos con la metodología. Para la extracción y purificación de la enzima, empezamos con la centrifugación del medio a 7000 revoluciones por minuto durante 7 minutos, y pues se rescata el sobrenadante y se vuelve a centrifugar con estos mismos parámetros. Posteriormente decidimos que para obtener una mejor cantidad de enzima, pues la concentración de sulfato de amonio decidimos que fuera del 60%, y pues esta se fue agregando poco a poco a nuestro sobrenadante para disolverlo completamente y no afectara al final en la extracción de la enzima. Un paso muy particular o muy pues sí, podría decirse particular o alternativo, podría decirse, que es dejar reposar la enzima con ese sulfato. Unos autores sí lo hacen, otros autores no. Nosotros decidimos que se dejara reposar durante 2 horas en el refrigerador, pues como metodología a seguir. Posteriormente, pues de estas 2 horas, pues lo centrifugamos a 10.000 revoluciones por minuto por 10 minutos a 4 grados centígrados, y pues la pastilla se suspendió
en un buffer de fosfatos con pH 7. De aquí, pues ya teniendo la pastilla suspendida, pues se realizó la purificación, también se obtuvo la cantidad de enzima y también se le hizo la prueba de actividad enzimática. Para la purificación, pues como bien mencionamos, hicimos una diálisis de tipo casero, la cual consistía en tener este suspendido de buffer, pasarlo a una bolsa de celofán, y esta bolsa pues se amarraba perfectamente para que la enzima no saliera por la parte de arriba, y esta bolsa se depositaba en un vaso de precipitados, el cual contenía su tres cuartas partes de su volumen con agua destilada. Esta agua destilada se medía su pH antes de introducir la bolsa de celofán, y pues se dejó reposar esta bolsa ya en el vaso de precipitados durante 24 horas, y se puso en un shaker para facilitar la diálisis, y posteriormente se midió el pH. Esto era para saber si esta diálisis había tenido éxito, y pues saber con un poco más certeza si se había podido eliminar el sulfato de amonio. Volviendo con la prueba cualitativa, pues del buffer de fosfato, de esta pastilla, de esta enzima suspendida en buffer de fosfatos, se sacaba una muestra, se depositaba en una solución que contenía agua con harina, la cual se ponía esta muestra, y posteriormente se agregaba el yodo Lugol y se observaban los resultados. Si la prueba era positiva, pues se observaban ciertas partes incoloras, y si era negativa se observaba todo negro. Bueno, otro paso era realizar la cuantificación de enzimas, y pues también se provenía la muestra de esta enzima suspendida de fosfatos, y se determinaba la cantidad de enzima mediante la prueba de Bradford. Y pues es bien así nuestra metodología que se siguió para realizar esta práctica. Bien, ahora en resultados y discusión. En la parte de de la prueba cualitativa para determinación de presencia de alfa-amilasa, se realizó un preparado de harina con agua. Una vez realizado esto, se tomó como blanco añadiéndole saliva. Y a las siguientes muestras se les añadió el sobrenadante que se obtuvo antes y después de centrifugarse. Bien, para la revelación de presencia se le añadió yodo Lugol, en el cual, como podemos ver, antes de centrifugar y después de centrifugar, se observa un color morado oscuro, mientras que en el negativo de la muestra se pueden observar que es un color un tanto claro, y a veces, bueno, en algunas partes no se llega ni siquiera a cambiar de color amarillo el yodo. Ahora, en la precipitación de la enzima se tuvieron 6 tubos de sobrenadante, en total de los 2 matraces. A cada tubo se le añadió la siguiente cantidad de sulfato de amonio con una saturación del 80%. Bueno, aquí tenemos la tabla donde vemos la cantidad de sulfato de amonio añadida a cada uno de los tubos y el volumen de sobrenadante que se obtuvo en cada uno de ellos. Para las pruebas de Bradford, para la cuantificación de proteínas se hizo la relación de absorbancia mediante la ecuación obtenida de la práctica de curvas de calibración, teniendo los siguientes datos. Tenemos la ecuación que nos dice que la cantidad de proteína es igual a Y, que en este caso sería la absorbancia dada, menos 0.015 sobre 0.0032. Bueno, tenemos las absorbancias y la relación de concentraciones en microgramos sobre mililitros. Y pues como podemos ver, en la prueba de la pastilla hay presencia de proteínas, mientras que en la prueba de sobrenadante existen absorbancias negativas, los que nos dan concentraciones de proteína, pues de igual manera negativas, lo que nos dice que no hay presencia de proteína. Por lo tanto, tenemos toda la proteína alfa-amilasa en la pastilla. Y bueno, como podemos observar aquí, tenemos una bolsa de diálisis. Esta bolsa de diálisis es la nuestra, donde tenemos nuestra pastilla resuspendida en buffer de fosfatos. El diagrama en el que estamos presentando es el experimento en el que se hace, que es la sal con nuestra proteína, y se va a mantener en agitación constante el agua donde se encuentra nuestra bolsa de diálisis. La bolsa de celofán sirve como membrana para impedir la salida del almidón, que es el coloide. Pero
y permite que la sal en la disolución haga el cambio entre el medio en donde está suspendida la bolsa de diálisis y nuestra pastilla suspendida en buffer. Esto es una vez de que ya se precipitó por medio de el salting out, que ahorita hablaremos más adelante. En el papel filtro más o menos es 1000 veces mayor el tamaño de los poros que el papel celofán. Esto lo menciona Ruiz en su artículo del 2011. Como podemos discutir aquí, es parte de los resultados de la detección de la presencia de almidón. La harina de maíz se puede extraer al moler la parte interna del grano y presenta el 75% de peso del cereal. Este porcentaje de peso está formado por almidón y un complejo proteico llamado ceína. Y esta masa es obtenida por el maíz nixtamalizado constituido por polímeros de almidón. Aquí lo menciona Pérez, Díaz, Acevedo, Santiago y López en su artículo del 2002 por medio del Politécnico Nacional. ¿Para qué utilizamos esto? Nosotros buscamos hidrolizar el almidón, que es parte de los efectos que tiene la amilasa. El fin era detectar la amilasa de que realmente existiera en nuestras pastillas y también para comparar si había en el sobrenadante. La propiedad del almidón no hidrolizado forma un complejo púrpura al ser presentado con el yodo y también inicia la hidrólisis. En el complejo se rompe y el color púrpura cambia a un color café rojizo hasta hacer una solución incolora. Esto lo menciona la Escuela Nacional del Deporte del 2012 de Colombia. Como podemos ver en la diapositiva, hay una reacción del almidón con el yodo, formando un complejo púrpura. Y una vez que está en el momento en el que se aplica se enfrenta con la amilasa, en este caso, como utilizamos el blanco, que es realmente donde hay una presencia de amilasa, utilizamos saliva para considerar que realmente con el yodo Lugol se está haciendo café rojizo. Sí se presentó esta coloración, fue muy rápida la reacción y sí se presentó hidrólisis del almidón. Donde no fue tan perceptible fue precisamente donde estaba el sobrenadante. ¿Qué es el salting out? Los métodos de precipitación son altamente significativos en la purificación de proteínas. El 80% de las personas y de los artículos en los que ha sido citado este artículo utiliza al menos la precipitación con sulfato de amonio. También son utilizadas técnicas como cromatografía, la precipitación por medio de disolventes orgánicos pero sobre todo en algún momento se utiliza el sulfato de sodio. También se pueden utilizar otras sales, incluso puede ser la sal de mesa, que es el cloruro de sodio, ahora sí que los más utilizados es el sulfato de amonio. En el polipéptido, que en este caso pues es una enzima, las fuerzas se mantienen en la proteína en una conformación estable que es ion-dipolo, dipolo-dipolo y en las interacciones hidrofóbicas. Esto mencionado por Engler-Schefter de 1990. El agua, ¿cómo es que funciona esto? El agua compite en las interacciones dipolo de la proteína, mientras que los iones en el medio interrumpen las interacciones iónicas. Las sustancias hidrofóbicas buscan los centros hidrofóbicos en la proteína y reorganiza el agua que se encuentra alrededor de la célula de la proteína. Y también a un pH específico y el punto isoeléctrico de la proteína puede ser alcanzado. Y esta parte puede ser la desnaturalización de la enzima y la superficie de la proteína va a ser menos hidratada, o solvatada en este caso. Tiene la menor solubilidad la proteína y esto puede hacer que precipite. Entonces es parte de los fundamentos que tiene el salting out, por los cuales utilizamos este proceso para nuestra purificación de enzimas.
estábamos mencionando solubilización. De acuerdo a Tejeda en el libro del 2011, que es de bioseparaciones, y Borges 2009, que es de ingeniería enzimática, se crea una curva donde se muestra el comportamiento de la solubilidad de proteínas ante la concentración de sal y realmente se obtiene una proteína mencionada anteriormente por mi compañero, en donde se utiliza una curva que se ve exactamente en qué parte es donde empieza a precipitar nuestra proteína. Se necesita la solubilidad de la enzima, es igual, bueno, el logaritmo de la solubilidad es igual a la constante A menos M, que es la concentración de sal. Sin embargo, la constante A no la conocemos y M de la enzima. Entonces, en Borges 2009 menciona que se pueden utilizar las tablas que fueron creadas por Dawson en 1969, que también fueron readaptadas por Engler y Schefter en el artículo 1990, y para el cálculo de la saturación de la sal se utilizaron esta fórmula en especial para saber a partir de dónde es que se empieza a precipitar nuestra enzima. En la página ENCORE es una página de biotecnología donde se basan los cálculos en los que depende del volumen, la temperatura en la que se encuentra la enzima y cómo es que se va a analizar poco a poco. Incluso Engler y Schefter menciona precisamente que Borges 2009 nos menciona que precisamente para saturar una solución de proteínas se puede partir más o menos entre 26 y 32% de saturación, pero por no conocer los datos nos quisimos asegurar utilizando un 80% de saturación y para asegurar que para lograr la precipitación en la enzima hasta un 90%. No podemos estar 100% seguros de esos porque precisamente al momento en que al momento en que se ingresó la sal en nuestra solución con la proteína suspendida, no fue de forma gradual. Entonces, esto cuando tenemos tanto espacio de tiempo en donde realmente no tuvimos un resultado concluso, en el que tuvimos que volver a tratar de disolver bien la sal para empezar para lograr precisamente la estabilidad del sistema en el que estamos haciendo la precipitación, cosa que en realidad en vez de dejarlo reposar por bastante tiempo, lo dejamos reposar solamente por 2 horas. Bueno, finalmente hicimos lo que es el porcentaje de recuperación. Partimos de la concentración de proteínas obtenidas en la práctica anterior. Esto quiere decir que cuánto fue la cantidad de proteínas con la que empezamos antes de precipitar y la concentración de proteína después de precipitar. Para todo esto se deja todo en unidades de microgramos. Por eso hicimos el múltiplo precisamente para la concentración, que lo teníamos en microgramos sobre mililitro, que en el volumen inicial tenemos 32.5. Y la concentración de proteína después de precipitar fue 38.73 microgramos mililitro, que con nuestro volumen final fue de 41.7 mililitros. O sea, este fue el volumen que obtuvimos después de haber agregado la sal. Para esto se utiliza el porcentaje, que es la cantidad de enzima extraída sobre la cantidad de enzima de solución inicial, multiplicado por 100. Esto tuvimos un 64% de recuperación de proteínas. Utilizamos en las diapositivas anteriores se pueden ver que hay tres absorbancias, hay 3 concentraciones realmente en las 3 diferentes pastillas que hicimos. De ahí se saca un promedio para saber más o menos cuánto fue lo que tuvimos el promedio que tuvimos de proteínas en nuestras pastillas. Hay un dato que es de 150 microgramos sobre mililitro, que realmente lo descartamos ya que es estadísticamente inconsistente
y nos daría una concentración, un porcentaje mayor al 100%, cosa que pues no es del todo correcto, porque pueden venir ahí más proteínas, o puede venir incluso contaminación, o incluso puede ser mala la homogeneización al momento de hacer las lecturas. Realmente las lecturas no las hicimos por duplicado por pastilla, sino simplemente hicimos un promedio por cada pastilla que obtuvimos. Bueno, para purificar la enzima, regresando de nuevo a la diálisis, que es como lo hicimos, esto es una forma de filtración molecular. Como mencionamos, el proceso separa moléculas de acuerdo con el tamaño mediante el empleo de membranas semipermeables y contienen poros de dimensiones inferiores a las macromoleculares. Los poros permiten que las moléculas pequeñas, como la de los disolventes, que en este caso sería la sal, o metabolitos pequeños, se difundan a través de la membrana y bloquean el tránsito de moléculas mayores pesadas, como lo podría ser la proteína. De hecho, la proteína mencionada por Borges del 2009 dice que una proteína de amilasa pesa alrededor de 45 kilodaltons. En comparación con los iones de sal o las moléculas de sal que tenemos presentes, sí cumple con esto. Una disolución macromolecular se introduce en el saco de diálisis, que en este caso es la proteína, y se sumerge en un volumen relativamente grande de disolvente nuevo, en donde nuestro disolvente sería el agua. Las moléculas pequeñas pasan a través de la membrana del fluido externo y se alcanza el equilibrio. Las macromoléculas permanecen en el interior del saco de diálisis y el proceso puede repetirse varias veces para sustituir completamente el sistema disolvente por otro. Para esto nos va a servir precisamente para tener un grado mayor a la purificación de la enzima y saber que realmente lo que tenemos ahí es una pastilla de alfa-amilasa. Bueno, en conclusión, extrajimos las enzimas como conclusión, extrajimos enzimas utilizando el proceso de centrifugación para la separación de enzimas a partir del medio de fermentación en estado líquido, en este caso, y a través de la centrifugación y separación del sobrenadante. Seguimos el protocolo de la práctica, en donde centrifugamos 3 veces, separando el sobrenadante y trabajando precisamente sobre el nadante. Las pastillas que primero se crearon eran residuos celulares y periódicamente íbamos comprobando cuándo era la concentración de proteína que había en nuestra solución de proteínas antes de empezar a precipitar y centrifugar finalmente nuestra alfa-amilasa. Utilizamos precisamente el método de salting out para la precipitación de alfa-amilasa por medio de la centrifugación y resuspensión en buffer de fosfatos, y se determinó la cantidad de proteínas contenida en la pastilla y el sobrenadante, donde se concluyó el sobrenadante no tenía concentración de proteína significativa en comparación a la pastilla. Incluso nuestras observancias dieron resultados negativos, no eran concluyentes para seguir trabajando sobre el sobrenadante. Se comparó la concentración obtenida de proteína después de la precipitación con sulfato de amonio con la concentración de proteína antes de comenzar la precipitación, y con eso concluimos que podemos recuperar 64% de la enzima a partir de la centrifugación y precipitación con los parámetros utilizados para extracción y purificación. Muchísimas gracias.